Bien. Estos acinos proveen diferentes tipos de saliva porque tenemos acinos serosos, mucosos y acinos mixtos que tiene acá la semiluna de Januzzi, que vendría a ser la porción del acino seroso. Bien. Aquí tenemos otro esquema donde nos indica un poco la estructura y podemos evidenciar además de que estos acinos y parte del conducto está tapizado por células mioepiteliales. Mioepiteliales, ¿por qué? Porque va a tener la función de estimular la salida de esa secreción. Cada uno de estos acinos son de diferentes tipos. Tenemos el acino seroso, ¿bien? Que tiene una forma más piramidal, como lo pueden ver. Su núcleo es más esférico, de ubicación basal, y se va a teñir fácilmente con la hematocilina eosina, por eso que lo vemos de esta forma. Miren la cantidad de acinos que presenta una glándula salival normal, y su producto principal es proteína. A diferencia del mucoso, que tiene más hidratos de carbono, o sea, la porción de hidratos de carbono es mucho mayor que el de la proteína. Su forma es más piramidal y sus núcleos, si ustedes observan, es bien aplanado en la base. Por eso que también vemos que no se tiñe tanto con la hematocilina eosina, justo por los hidratos de carbono. Bien, aquí tenemos los dos que hemos mencionado, seroso, mucoso, y aquí tenemos el mixto, que tiene su porción mucosa y su porción de semiluna de Januzzi, que es la porción, ¿cuál sería? Serosa. Bien. Aquí tenemos un esquema que nos explica mejor la porción del acino, la porción del conducto intercalar, el conducto estriado y finalmente el conducto excretor. Pero miren, las células mioepiteliales, ¿dónde están? Rodeando el conducto intercalar y rodeando el acino. Bien, porque como ya les dije, son células estimulantes. Ahora bien, las diferentes patologías afectan diferentes áreas o a veces incluso toda la glándula. Entonces se pueden dar anomalías del desarrollo, traumáticas, obstructivas, infecciosas, inflamatorias, enfermedades metabólicas y también tumoraciones que se pueden dar en las glándulas salivales. La primera que vamos a ver es la cialolitiasis. La cialolitiasis es una patología de glándula salival que consiste en la obstrucción del conducto excretor por la formación y depósito de una masa calcificada. La calcificación está compuesta de la mineralización final de células epiteliales, mucina y colonias bacterianas. ¿Qué va a ocasionar? Que la saliva no pueda salir, se queda obstruida, ¿cierto? Entonces, si la saliva queda obstruida, ¿qué le puede pasar al paciente? ¿Va a tener algún síntoma, ustedes creen? ¿Sí? ¿Cómo cuál? La serostomía. No necesariamente, porque puede obstruir solo una pequeña, un conducto excretor de una glándula salival menor, y la glándula salival menor provee poca saliva. Entonces, ¿qué puede originar? Dolor, ¿no es cierto? Ahorita les voy a explicar cómo. ¿Qué signos hay? El primero es el dolor glandular. Miren, cuando el paciente come o después de comer. ¿Por qué creen que coincida justo en este momento? Porque cuando uno mastica, ¿qué pasa? La glándula salival secreta la lisosima, creo, o me equivoco. Produce más Pero, saliva. ¿Con qué finalidad? De formar el bolo alimenticio, ¿cierto? Entonces, justo en este momento comienza a aumentar la concentración de saliva y por ende va a haber dolor. Puede originar también un aumento leve de temperatura. ¿Por qué? Porque va a haber inflamación ya crónica. Y si hay inflamación, también se puede producir una secreción purulenta. A veces este cálculo puede aumentar tanto de tamaño que puede resultar palpable en la inspección del paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Obviamente la conductoplastía, o sea, retirar este cálculo y muchas veces la extirpación de la glándula. ¿Por qué? Porque obviamente se puede volver a generar el cálculo. Pero miren, al hablar de extirpación de la glándula, que estamos hablando que se va a dar con mayor frecuencia en glándulas salivales menores, ¿cierto? Con más frecuencia que una glándula salival mayor. Aquí tenemos algunas imágenes del mismo caso clínico. Miren, aquí se llega a observar
el cálculo, miren en la radiografía panorámica se observa este nivel. Y miren al momento que lo retiran, está acá todo el cálculo rodeado de ¿qué? De un infiltrado inflamatorio crónico. Aquí se evidencia mucho más el infiltrado crónico. ¿Por qué? Es normal todo ese proceso inflamatorio porque se está dando una obstrucción y el organismo va a reaccionar ante ese obstáculo. Luego vamos a tener al mucosele. El mucosele es una patología de glándula salival que consiste en la tumefacción del tejido conectivo conjuntivo a consecuencia de ¿qué? De extravasación de saliva por la ruptura de un conducto de una glándula salival menor. Bien, se va a dar con mayor frecuencia a nivel del labio inferior. Como dice acá, antecedente, un traumatismo y el tratamiento es una extirpación. Por eso aquí está este esquema que lo explica mejor. Aquí están los acinos, aquí salen los conductos y la saliva finalmente donde lleva cavidad oral. Esto se rompe por cualquier traumatismo y ¿qué pasa? Toda la saliva donde se queda en el tejido conectivo. Bien. Y vamos a ver acá qué sucede. Cuando esta saliva queda en el tejido conectivo, inmediatamente el organismo intenta reparar formando un tejido de granulación que rodea todo ese moco que contiene histiocitos. Por eso es considerado histopatológicamente como un pseudoquiste. Porque un quiste verdadero que es una cavidad rodeada por epitelio y a su vez una capa más extensa de tejido conectivo. Pero en este caso no vemos epitelio, vemos que un tejido de granulación lo rodea, porque ¿qué? Está intentando reparar. Y aquí lo volvemos a ver, miren, de una manera un poco irregular, pero está el tejido conectivo que contiene gran cantidad de histiocitos y esto está rodeado ¿de qué? De un tejido de granulación. Igual acá observamos moco con histiocitos y el tejido de granulación que rodea a todo ese moco. Bien, ahora vamos a ver la ránula. La ránula es considerado un tipo de mucosele, pero acá ¿qué ocurre? Una tumefacción del tejido conjuntivo de piso de boca. ¿Por qué? Porque la alteración se está produciendo en un conducto de una glándula sublingual. Ustedes saben que los conductos de la glándula sublingual permite o su salida está en todo el piso de boca. ¿Bien? Una característica importante es que llega a alcanzar mayor tamaño que un mucosele y el color puede ir de un rosa a un tono violáceo. ¿Por qué? Por las propias estructuras anatómicas que hay en piso de boca. Entonces, miren, mucosel es la tumefacción en el tejido conectivo por ruptura de un conducto de una glándula salival menor. Mientras que la ránula parece lo mismo, ¿no? Tumefacción del tejido conectivo, pero en piso de boca y por una alteración en un conducto, ¿cuál? El conducto de una glándula sublingual, ¿bien? Y siempre va a estar en piso de boca y se caracteriza por ser unilateral. O sea, si ya vemos bilateral, uy, ahí podemos tener la sospecha que pueda tratarse de otra entidad, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de tumores benignos y malignos de glándulas salivales. Estoy hablando solo de glándulas salivales. Vamos a ver que el crecimiento, como todo tumor benigno, es más lento y el maligno es más rápido. Las formas son mucho más definidas y redondeadas en el benigno que los malignos. Los malignos son polimorfos. Poli porque tiene varias formas. Miren, aquí viene un poco la diferencia. Los tumores benignos de glándulas salivales no duelen, casi nunca. En cambio, los tumores malignos habitualmente empiezan a doler. ¿Por qué? Porque infiltran fácilmente filetes nerviosos y puede producir neuralgias. La consistencia de un tumor benigno de glándula salival es más elástica, mientras que el tumor maligno de glándula salival tiene una consistencia muy dura, pétrea. El tumor benigno nunca afecta una parte blanda, no afecta ganglios, no afecta nervios. En cambio, con el maligno ocurre todo lo contrario. Va a crecer y va a infiltrar partes blandas. Los ganglios también pueden afectarse según cómo crece el tumor. Y habitualmente tiene afectación nerviosa, sobre todo el nervio facial. De ahí que en muchos casos de los pacientes presentan parestesias. El primero que vamos a hablar es el adenoma pleomórfico. El adenoma pleomórfico es el tumor benigno más frecuente de glándulas salivales.
llamado también tumor mixto años atrás. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes epiteliales y mesenquimales. Esta tumoración clínicamente se va a caracterizar por ser una tumoración muy bien delimitada, bien circunscrita y que no es infiltrada. No es infiltrante porque está encapsulada por tejido fibroso, por eso que a la palpación va a estar siempre bien delimitada. Puede afectar cualquier glándula como toda tumoración, mayores o menores, pero siempre en la mayoría de casos clínicos de tumores y de otras patologías de glándulas salivales, por lo general afecta mucho la glándula parótida. Bien, miren acá clínicamente esta tumoración que está afectando la parótida, miren el tamaño que llega a alcanzar, pero observen algo importante, ¿no? Miren la estructura adyacente. La estructura ha ejercido obviamente una presión, un aumento de tamaño local, pero miren toda esta área no está afectada. Miren también la parte auricular. Si bien es cierto, hay un aumento de volumen, esa oreja no la vemos inflamada ni enrojecida. ¿Por qué? Porque simplemente está viendo ese aumento de tamaño. ¿Bien? Epitelial y mesenquimal le da el nombre de también tumor mixto. ¿Por qué? Porque va a formar áreas de aspecto condroide como un cartílago y así también va a formar áreas epiteliales que pueden formar hasta un pseudoconducto o agrupaciones de células epiteliales. Por eso es el llamado tumor mixto, porque tiene mezclas de elemento epitelial y estromal. Y la parte estromal que da un aspecto de cartílago, condroide, recuerden. ¿Bien? Luego vamos a tener el tumor de Warthin. El tumor de Warthin es el segundo tumor benigno de glándula salival más frecuente, llamado también cistadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma. Suele presentarse ya en adultos entre la quinta y séptima década de vida y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Presenta casi siempre o se va a dar con mayor frecuencia a nivel de la parótida. Y cuando se da en parótida, tiene una característica específica que es bilateral, llamado también tumor sincrónico o múltiple. El tratamiento, obviamente, de todo tumor benigno como maligno es el quirúrgico. Y miren acá en esta tomografía, como les digo, es bilateral, se muestra en ambos lados de la parótida. Ahora, tumores malignos. Los tumores malignos no son tan frecuentes y representan el 20% de todas las tumoraciones en general. Clínicamente no están bien delimitados, pueden producir invasión adyacente y no tienen cápsula, por lo que pueden hacer metástasis. Miren acá, la ubicación es muy similar a uno anterior, pese que no tiene gran tamaño, pero miren el tejido adyacente, cómo está totalmente enrojecido. Miren la parte del pabellón de la oreja, totalmente roja, incluso se observa acá como que le han colocado un algodón, puede ser que el paciente haya estado supurando alguna secreción. Miren que a pesar que no alcanza gran tamaño, nosotros no podemos saber sin exámenes auxiliares si su infiltración es mucho más severa. Otro punto importante es que al palparlo no vamos a poder llegar a detectar una delimitación y además su consistencia va a ser más dura, como una piedra, por eso se dice que tienen consistencia pétrea. El primero que mencionamos es el carcinoma mucoepidermoide. Es el tumor maligno de glándula salival más frecuente. Bien. Se produce por una proliferación de células excretoras. Por eso vemos algunas células muy parecidas a los acinos mucosos. Bien. Tiene una estructura bifásica en la que se mezclan tanto células epidermoides, como la vemos acá, algunas células epiteliales, como las células que secretan moco. Por eso se llama mucoepidermoide. Luego tenemos al carcinoma adenoide quístico. El carcinoma adenoide quístico es otro tumor maligno de glándulas salivales de crecimiento muy lento, pero a la vez es dolorosa en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque va a producir una invasión perineural, o sea, invade el nervio, siendo el causante no solo de dolor, sino anestesia o parálisis en la zona. Tiene tres formas histopatológicas muy características. Sólida, como la que vemos acá abajo,
cribiforme, como la que vemos acá, porque se forman pequeñas cribas, y tubulares. Esto es muy importante para el patólogo, porque si hay un predominio del área sólida, la tumoración va a tener un pronóstico más desfavorable. Si hay un predominio del área cribiforme, el pronóstico es más favorable para el paciente. Bien, son características que son dadas en el informe, porque los tres patrones se pueden presentar o se presentan simultáneamente. Miren acá el patrón cribiforme y vemos acá estas áreas tubulares que son únicas y la parte más superior obviamente es el aspecto sólido. Aquí vemos filetes nerviosos, miren, lo agrando un poquito y aquí cada uno de estos es un filete. ¿Sí? Todo el filete invadido por células malignas, células alteradas. ¿Bien? Por eso es el responsable de esa parestesia en el paciente. ¿Qué nos da sospecha de malignidad cuando realizamos un tipo de evaluación? Independientemente de la palpación, el interrogatorio en el paciente, antes de empezar con los exámenes auxiliares, debemos considerar mucho la consistencia de la tumoración. Cuando se trata de glándulas salivales, va a tener una consistencia muy dura, pétrea. Va a presentar dolor y, como ustedes vieron, a veces compromiso de la piel, enrojecimiento, a veces hasta ulceraciones. Y puede venir acompañado muchas veces de parálisis faciales. ¿Bien? Ahora vamos a ver patología de glándulas salivales de tipo virales. Son aquellas que se van a dar a consecuencia de un virus. Nuevamente, la glándula salival que más se afecta es la parótida. Y el virus que mayormente la va a afectar es el virus de la parotiditis en un 80% de los casos, lo que produce la famosa paperas. Pero también hay otros virus que pueden interferir y producir esa cialodenitis. ¿Qué es cialodenitis? Finalmente, inflamación de la glándula salival. ¿Bien? ¿Qué otros virus? El citomegalovirus, sarampión, el Coxsackie A y B, el virus seco, el herpes virus, miren, influenza A, parainfluenza 1-3, el virus del Epstein-Barr y el virus del VIH. Pueden producir cualquiera de estos una inflamación, eso se llama cialoadenitis, sino que en este caso es viral. Y finalmente vamos a hablar del síndrome de Sjögren, que ya lo hemos hablado en la primera parte. ¿Bien? ¿Qué es Sjögren? Enfermedad autoinmune que afecta glándulas excretoras, ¿cierto? Produciendo inflamación y destrucción. Inicialmente hay glándulas lagrimales y glándulas salivales. Histopatológicamente, ¿qué hay? Esas áreas afectadas son reemplazadas por linfocitos, fibrosis, miren la cantidad de fibrosis intersticial y atrofia de los acinos, así como la dilatación de muchos conductos excretores, lo que origina finalmente el aumento del tamaño de la glándula salival. Mire, acá tenemos una glándula parótida normal y aquí tenemos una glándula parótida totalmente afectada. ¿De qué? De infiltrado crónico. ¿Vemos la misma cantidad de acinos? No, no es cierto. Vemos algunos acinos atrofiados acá y sí los conductos totalmente dilatados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Sjögren hace eso, destruye las glándulas salivales con un proceso inflamatorio severo. Ahora bien, Sjögren tiene mayor predominio en mujeres que hombres, más aún entre los 40 y 60 años de edad. Sjögren se va a presentar dos formas, el Sjögren primario y el Sjögren secundario. Cuando hablamos de Sjögren primario, estamos hablando de un Sjögren que solamente va a afectar glándulas lacrimales y glándulas salivales, produciendo ¿qué cosa? Seroftalmia, porque afecta a la glándula lagrimal, y serostomía, porque afecta a la glándula salival. Pero hay un Sjögren secundario. El Sjögren secundario se va a asociar a enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, esclerosis sistémica progresiva, amiloidosis y enfermedad tiroidea. ¿Bien? Lo que nos lleva a determinar por qué. En el caso del síndrome de Sjögren primario, afecta solo ojos y boca. Nosotros jugamos un papel muy importante en mantener al paciente, pero asimismo va a tener una interconsulta con diferentes especialistas, oftalmólogo, internista, reumatólogo, porque tienen que tratar también el Sjögren. En cambio, cuando hablamos de un Sjögren secundario y estamos hablando de un paciente más inmunosuprimido porque va a tener
otra enfermedad autoinmune de fondo. ¿Bien? Mezclándose dos, haciendo que el paciente sea un poco más vulnerable. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? El seminario de hoy día justo habla de serostomía, ¿cierto? Que es un signo, un síntoma, mejor dicho, de Sjögren. Pero ¿por qué estamos haciendo el seminario de serostomía? Porque vamos a ver que la serostomía es un síntoma que se va a presentar por otras patologías. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Si no hay dudas, voy a dejar de compartir para que pasemos a hacer el Kahoot, ¿de acuerdo? Espérenme un segundo, que ahorita lo pongo y comparto la pantalla. ¿Ya lo ven en pantalla completa? Sí, doctora. Bien, voy a emplear el código, listo. A ver, ¿alguien más va a ingresar? Me faltaría uno nomás, creo. Bien, ahora sí están todos. Empezamos. Listo. La primera. La obstrucción de un conducto excretor de una glándula salival se denomina. Muy bien, cialolitiasis. ¿Por qué? Por la formación de un cálculo, ¿cierto? La siguiente. El mucosel es la tumefacción del tejido conjuntivo en piso de boca. ¿Sí o no? Falso. Recuerden que el mucosel es de una glándula salival menor. Lo que ocurre en piso de boca, que es la ránula. La extravasación de mucina en el conectivo por traumatismo de una glándula salival se denomina. Yo creo que ahí no se va a equivocar ninguno. El mucosel. Bien. Bueno, hay diferentes marcaciones, pero recuerden que la tumefacción de una glándula salival menor, a consecuencia de la ruptura de una glándula salival menor, es mucosel. Histopatológicamente, el adenoma pleomórfico presenta patrones cribiformes, ¿verdadero o es falso? Falso. En el adenoma pleomórfico lo que hay son patrones condroides o pseudoconducto.
¿El adenoma pleomórfico es un tumor maligno? Falso, muy bien, porque es benigno, ¿cierto? El carcinoma adenoide quístico infiltra el filete nervioso produciendo parestesia en el paciente. ¿Sí o no? Verdadero. ¿Por qué? Porque muchos tumores malignos infiltran filetes nerviosos. El tumor de Warthin es una patología de glándula salival de tipo autoinmune. Es falso. El tumor de Warthin es dentro del grupo de las tumoraciones. No es ninguna patología autoinmune. Autoinmune es Sjögren. Y la última, con relación al síndrome de Sjögren, ¿cuál es la alternativa incorrecta, amiga? Es un tumor maligno. Esa es la alternativa que tenían que colocar, ya que Sjögren es autoinmune. Bien. Muy bien, Isabel. Voy a dejar de compartir. Listo, chicos. Ahora, ¿a quién le toca el seminario el día de hoy? Ahorita me fijo. A López, ¿cierto? Sí, doctora. Bien, vamos a hacer un pequeño descanso.